Bien. ¿Ya empiezo, doctor? Muy bien, sí, adelante. Okay. Bueno, Ándele, yo voy a bueno. hablar sobre el tema de narcolepsia. Siguiente, José. Narco, si no me acuerdo, es sueño, lepsis, interrupción, sujetar. Bueno, primero lo que es una introducción, lo que son los antecedentes de esta enfermedad. Esta fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX, al observarse lo que son en pacientes con presencia recurrente de una excesiva somnolencia diurna, una necesidad imperiosa de dormir y la incapacidad de estar de pie por falta de coordinación muscular. Estos síntomas pues ocurren mientras suelen realizar algunas actividades cotidianas, y esta enfermedad llega a impactar de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes, tanto lo que es en el ámbito laboral, social, escolar, familiar. Sus episodios son muy peligrosos, ya que estos les pueden dar mientras pueden estar manejando. Bueno, la palabra narcolepsia procede del griego, que es narco, que significa embotamiento, sopor, y lepsis, que quiere decir que es ataque. Ah, muy bien. Bueno, este es uno de los principales trastornos del ciclo vigilia-sueño. Es un trastorno crónico causado por la incapacidad del cerebro de regular normalmente lo que son los ciclos, del sueño-vigilia. Se cree que la narcolepsia pues esta resulta de alteraciones que regulan el sueño REM. En personas normales pues este ciclo nocturno dura de 100 a 120 minutos, comenzando con el sueño no REM de 80 a 100. En los pacientes con narcolepsia, estos pacientes entran a esta fase a los pocos minutos de dormirse. La voy a interrumpir, Vania. Sí. El sueño y la vigilia nos han dicho muy poco las anatomías antiguas, la de Quirós, y la de Lojar ya nos dice algo, pero se inicia por la desconexión del sistema reticular activador y después se desactiva. Lo que recoge uno, esa información anatómica es muy poquito en lo que refiere Quirós.
el doctor Fernando Quiroz, a nivel de médula, porque son investigaciones anatómicas hechas, aunque ya histológicas, el siglo 1800, ¿verdad? 1900. Entonces, había muy poca, eh, conclusiones sobre estas células reticulares que se veían y que se encuentran entre las astas anteriores y las astas posteriores. Pero vamos a repasar la anatomía muy rápida de la médula hasta la corteza. Estas células están situadas entre los astas posteriores y las astas anteriores, recordando que las astas posteriores son sensitivas, son los que llevan la sensibilidad hasta la corteza, con sus diferentes haces, que se les resumía ahí en la proyección de médula, que pensaba yo que ustedes se las habían mandado, pero no, me equivoqué. Y ahí se ven todas las astas ascendentes y todas las descendentes y todas las interconexiones, pero lo vamos a revisar rápidamente en la médula, no en esta clase, en otra. Entonces, otra de el acúmulo de células que hay entre las astas anteriores y posteriores son la columna intermedio lateral, que corresponde al sistema nervioso autónomo, que se origina desde el encéfalo, desde el mesencéfalo, en los núcleos motor ocular común, que me sirve el motor ocular común, es la segunda del parasimpático, porque mi primer neurona la tengo en el la tengo en la porción anterior del hipotálamo, ahí está la primera neurona del parasimpático. Y en la parte posterior, que por cierto la trae el único libro que lo he visto como un señalamiento, pero no descripción, es en el doctor Guyton. En el capítulo, en la 12ª es el 59, ¿verdad? En la 13ª sería el 60. Entonces, ahí viene una figura que la vamos a repasar cuando veamos médula y repasar el sistema nervioso autónomo en la página 323 de la anatomía del ojo. Entonces, ahí está la segunda neurona del parasimpático en el núcleo motor ocular común, en el núcleo de Ehlingen-Westphal. Después, a nivel que sirve para cerrar la pupila y para contraer el músculo ciliar para ver de cerca. Y además, en la glándula lagrimal hay una fibra postganglionar que secreta la lágrima, que la lágrima sirve para limpiar y para humedecer la conjuntiva, y que además la lágrima lleva una enzima que se llama lisozima y otras anticuerpos, como la inmunoglobulina A, ¿verdad? Y así es como se destruyen las bacterias que nos puedan invadir en la conjuntiva del ojo. Y todo gracias al sistema nervioso parasimpático. El otro acúmulo de parasimpático a nivel del bulbo raquídeo, la parte superior del bulbo, es el núcleo salivar superior, por parte y que aborda las ramas del nervio facial. Me sirve para que la glándula parótida secrete esa solución serosa. Y el núcleo salivar inferior, perteneciente al glosofaringio, para que se secrete las glándulas sublinguales y submaxilar. Y lógicamente también por el facial, las glándulas palatinas, mucosas, en el paladar blando y mucoso, en la faringe. Todo eso es parasimpático. Y el último parte del parasimpático está en el núcleo dorsal del vago. Y sabemos que nos da el vago como el facial y el glosofaringio. Y el vago tiene tres funciones: son motores somáticos, voluntarios e involuntarios, ¿verdad? Para los músculos de la cara, todo es el facial.
para el tercio posterior de la lengua, para subir la laringe y la faringe por medio de los músculos estilogloso y estilofaringio, para iniciar la deglución. El tercio posterior de la lengua es por parte del glosofaringio, que es motor. Y el vago, pues no se diga, para completar la deglución y abrir y bajar la epiglotis para que el agua o el alimento no entre a la glotis y me vaya a la tráquea y me vaya a broncoaspirar. Esa es la función motora del noveno, del séptimo, noveno, en el núcleo salivar superior, inferior y el vago. Y la otra, la inervación parasimpática, que les acabo de decir. Y la otra abordan las prolongaciones centrales del 2/3 anteriores de la lengua por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio y lo último, la raíz de la lengua y el epiglotis para el gusto, de manera que tienen 3 funciones estos nervios, séptimo, noveno y doceavo. Y el hipogloso, como es motor, inicia la deglución y afrenta la comida o el agua con el paladar duro y se lo lleva hasta la parte posterior de la boca. Y es ahí como el glosofaringio y luego el vago producen la deglución y el vago da la inervación parasimpática de todo el esófago, de todo el pulmón, de todo el corazón, de todo el hígado, de todo el páncreas, de todo el riñón, de todo el vaso, de todo el estómago, de todo el intestino delgado, del colon ascendente, de los 2/3 del transverso. Hasta ahí llega el vago. Y esa es la función parasimpática. El resto del parasimpático son por los segmentos sacros 2, 3 y 4, lo que es el colon izquierdo, descendente, el sigmoides y el recto y el ano. Y así se completa toda el paso del alimento de la boca hasta el ano. Y el simpático está en la columna intermedio lateral de segmentos sacros. La primera neurona está en la parte posterior del hipotálamo. La segunda está en los segmentos torácicos D1 al lumbar 2. Y así les describí rápidamente la médula. Pero el que integra todos estos y que nos dice muy pocos libros, que no nos refiere, tiene uno que leer una neuroanatomía funcional o clínica, como es el SNED. Lo que me dice poco el Guyton, lo que me dice la Michelini, lo que me dice la neurología del Adams, se los estoy entregando así para que se entienda bien lo que es el sistema reticular, que son células que activan toda la médula con todas sus funciones somáticas, viscerales del sistema nervioso autónomo y todo el neuroeje hasta el mesencéfalo. Y es así como se integra con estas células reticulares. Y cuando yo me estoy durmiendo, me empiezo a desconectar desde los pies por este sistema reticular y va ascendiendo por las piernas a través de la médula y va llegando a las extremidades superiores, al cuello y al mesencéfalo. Ya casi me dormí. Pero estoy entrando al sueño, lo que no se los explica el Guyton, porque supone que sabemos neuroanatomía y neuroanatomía, pues no, ¿verdad? Entonces llegan al hipotálamo, ¿verdad? Todo, y del hipotálamo empieza a activar ciertas cosas y luego llega al tálamo y luego a los núcleos basales y luego llega a la corteza. Y este sistema reticular es lo que mantiene en función a todo el cuerpo, en la vigilia y en el sueño. Y cuando yo me empiezo a despertar, empieza inversamente desde la corteza hacia los núcleos basales, hacia el tálamo, al hipotálamo, al mesencéfalo, a la protuberancia con el cerebelo, al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Y así
este sistema activador ya me despertó. Pero cuando no hay una reconexión de la corteza al neuroeje, entonces tengo ilusiones hipnagógicas, hipnapómpicas. Lo que en Reynosa aprendí, que dicen, se me subió al muerto. Entonces, todos en algún momento hemos tenido esa sensación de que queremos despertarnos, de que no nos podemos mover, porque esa reconexión no lleva un orden ordenado, ¿verdad? Y ahora sí, ya pueden tener más conocimiento sobre qué lo es el sueño y la vigilia. Y eso es la narcolepsia. Es una desconexión incorrecta o súbita que puede hacer que la persona entre en una desconexión hasta la corteza. Y eso pasa también en otras patologías y me tocó conocer a un joven muy obeso, extremadamente obeso. Y algunos estaba yo, de los pocos momentos que tenía yo para ir a la biblioteca durante el día. Y este joven estaba tan gordito ahí en la Universidad de Nuevo León. Estábamos estudiando y yo estaba con otro, ¿verdad? Que pues nos hablábamos, pero era una relación de vez en cuando. Y entonces yo estaba leyendo y me dice, mira aquel, refiriéndose a esa persona extremadamente gordita, que arrimaba 2 sillas para poderse sentar. Y así se ponía a estudiar. Y esa persona, por su obesidad extrema y porque tenía alteraciones anatómicas y funcionales, acúmulos de grasa, no sé, no soy la persona adecuada para juzgarlo, pero estoy armando la anatomía con esa obesidad mórbida, enfermiza, con una masa muscular, un índice de masa muscular por arriba de los 40, siendo la normalidad hasta casi 24 antes de 25. Y este hombre superaba todo, que por cierto, a los cuantos meses o al año me recibí y a este joven lo mató un policía del mall ahí en San Antonio, Texas. Me tocó saber la noticia porque no cometió alguna falta. Cerraron el mall y se puso, no sé, intransigente y lo acorraló el policía y con la macana se la llevó al yoides, a esa región del yoides, y se lo fracturó y murió por una asfixia, sin respiración, por el proceso inflamatorio. Le atravesó horizontalmente la macana terriblemente y le fracturó el yoides y lo mató ahí mismo. Y esas personas con obesidad extrema no pueden dormir, tienen lapsos de minutos por su misma problema para ventilar y no duermen y se despiertan en la noche 40, 50, hasta 100 veces. Y eso es, no recuerdo la patología, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Ay Dios, se me va. Entonces, esas personas, hay un aparato que se los conectan, los gorditos, los que estudian la fisiología del sueño, y en las siglas de inglés se llama el CPAP, y se conectan a ese aparato y tienen un aditamento en su boca, ¿verdad? O una mascarilla, y la máquina le está aventando aire, ¿verdad? Es un respirador artificial para que estas personas puedan dormir. Cuando vean esa patología, no recuerdo. Entonces caen en narcolepsia, ¿verdad? Y ahí no es
porque tanto por el sistema reticular, sino porque su misma obesidad, su diafragma no desciende y tienen alteraciones en la rinofaringe. Entonces, me hicieron recordar esto, ¿verdad? Pero ahora sí, ya tienen un poco más de información y encontrar el por qué es una narcolepsia. Y es una desconexión de este sistema reticular que se activa desconectando desde abajo hasta la corteza y luego nos mantiene sus funciones, nunca deja de dejar de trabajar, nos mantiene durante el sueño, ¿sí? Activando todo el sistema nervioso central y sobre todo a nivel del hipotálamo para cubrir las funciones que tiene este durante el sueño y la producción de todas las hormonas que vamos a utilizar durante el día. Y esto se los comenté cuando vimos Fisiología 2. Quizás pues no lo recuerden por el cansancio, porque no se repasan las cosas y porque alguna vez vimos memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Por eso se olvidan las cosas, porque no se hizo un ejercicio de más de 10 o 15 veces o 50 veces repasarlo. Síganle. Adelante, Vania. Sí, la siguiente, por favor. Sí les quedó algo claro, la anatomía del sistema reticular, ¿verdad? Sí, doctor. Ándele. Bueno, esta es una enfermedad que aparece sobre todo en la adolescencia o lo que es al comienzo de la edad adulta, y estas suelen persistir lo que es para toda la vida. Tienen un inicio gradual entre los 15 y 35 años de edad y se suele establecer hasta los 25 años. Afecta por igual a ambos sexos y existe una tendencia o agregación familiar entre el 10 y 15% de los casos. Pese a ser considerada por la OMS como una de las enfermedades raras más reconocidas, la narcolepsia es, tras el insomnio, el más prevalente en estos trastornos primarios del sueño y vigilia. Siguiente. Pregúnteles a sus bisabuelos. Hay un artista completamente en todas las manifestaciones del arte. Era bailarín, era compositor, era cantante, era actor. Y se llamaba Joaquín Pardavé. Lo pueden ver en las películas de Pedro Infante. Murió como en el 50 y tantos por ahí. Y se decía, él era gordito y se decía, porque la gente como cuando murió Jorge Negrete, Javier Solís, o personajes que han dejado huella por su vida, entonces que no ha muerto, así es, se abren ciertas leyendas sobre que Juan Gabriel está vivo, pero se dijo que Joaquín Pardavé no lo cayó en una narcolepsia, pudiera ser, o me hace pensar que tenía narcolepsia, y que lo sepultaron, pero en un estado cataléptico, ¿verdad? O sea, en que la cata es caída y lepsis, lo que usted acaba de decir ahorita, yo pensaba que era desconectar. Entonces, quedó en un estado cataléptico, pensaban que estaba muerto, lo sepultaron y entonces, por cuestiones legales o algo así, y que dijeron que sobre la herencia, algo así, esto circuló allá por los 50, yo estaba niño. Tenía pues como 8, 10 años o 9 años, no me acuerdo, fue en los 50, no recuerdo, o a principios de los 60. Entonces, que fueron a recoger un papel que él tenía dentro de un saco y se dieron cuenta que estaba con gestos de asfixia y que todo descompuesto su ropa y sus expresiones, porque le vino el despertar cuando ya estaba sepultado. Pregúnteles a sus bisabuelos,
¿sí? Deben de ser de mi edad o mayor que yo, ¿verdad? Sígale. Sí. En la etiología, pues la causa exacta sigue siendo aún desconocida. Este es un trastorno complejo y su aparición se cree que tiene implicados múltiples factores. Los dos posibles factores etiológicos principales, pues es la alteración del sistema hipocretina-orexina y el alelo mutado del antígeno leucocitario humano. Varios científicos han comprobado que en los cerebros de los pacientes con narcolepsia a menudo contienen un número muy reducido de neuronas productoras de la hipocretina, que están activas durante la vigilia y evitan que los sistemas cerebrales para la vigilia, por decirlo así, se apaguen inesperadamente. La hipocretina, pues esta es una hormona que se encuentra lo que es en el hipotálamo posterior. Estas neuronas, pues, se sintetizan y utilizan este tipo de neurotransmisor para conformar lo que es el sistema hipocretinérgico, que tiene como función regular lo que son las emociones, el estado de ánimo, la regulación del ciclo vigilia-sueño, el aprendizaje. Ahí está, la regulación del ciclo vigilia-sueño. ¿Cómo van a entender ustedes esto si no les explico lo que es el sistema reticular? ¿Verdad? Esta sustancia, la hipocretina, de alguna manera se conecta con la glándula pineal, ¿verdad? Sígale, que la glándula pineal supuestamente es para el sueño, sígale. Bueno, el cuadro clínico, pues el principal síntoma de la narcolepsia, pues es la excesiva somnolencia diurna. Los pacientes la describen como una sensación persistente como de neblina mental, tienen falta de energía, tienen el ánimo deprimido o cansancio extremo. En estos pacientes se sienten descansados después de cada episodio, sin embargo pueden volver a dormirse a los pocos minutos de despertar. La cataplegia, pues se refiere a la pérdida repentina del tono muscular a causa de lo que puede ser una emoción intensa. Esto puede ser en circunstancias como incluso en las que una risa sostenida o rara vez lo que es la sorpresa, la ira o la actividad deportiva intensa pueden causar que en la cabeza del paciente se incline lo que es hacia adelante, el maxilar inferior caiga, las rodillas se doblan, incluso se hunden hacia el sueño hasta que caen inconscientemente. Han descubierto este producto bioquímico que puede actuar a desconexión al sistema reticular. O sea, por eso un libro no nos dice una cosa, no nos dice todo, nos dice algunas cosas y tenemos que leer otro libro para ir armando el conocimiento. Pero lo dijo usted, es la relación entre sueño y vigilia y es el sistema activador cuando despertamos y desactivador cuando nos dormimos. Pero esto es sobre la desconexión de este sistema reticular y sobre esta sustancia que se produce en la parte posterior del hipotálamo y que actúa sobre la glándula pineal, entre otras cosas. No los dicen en otros libros. Sí, síganle. En la parálisis del sueño, pues esta consiste en lo que es en la incapacidad temporal de utilizar los músculos, ocurre inmediatamente después de despertar o incluso al inicio del sueño. El afectado pues tiende a permanecer consciente. En las alucinaciones, estas pueden venir acompañadas de la parálisis del sueño o pueden producirse aisladamente cuando las personas están quedándose dormidas o incluso despertándose. Esas busquen alucinaciones hipnagógicas, hipnapómpicas, ¿sí? Síganle, esas las pueden encontrar en una psiquiatría. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad en sí suele ser bastante complicado y suele llegar con 10 años de retraso, ya que los síntomas suelen ser inespecíficos y suelen asociarse a otras enfermedades de tipo neurológico o psiquiátricos relacionados con los trastornos del sueño. En sí, donde nos vamos a basar va a ser en la historia clínica, en la polisomnograma, que esta se realiza para asegurar lo que es una buena eficiencia del sueño. Permite descartar otros trastornos que causen una somnolencia diurna.
Como El lo test que le de... dije, es obesidad mórbida y alteraciones ahí a nivel de la rinofaringe y laringe, ¿verdad? Que se colapsa y dejan de respirar. Sí, sigan. También es el test de latencia múltiple, que esta es la prueba complementaria básica para el diagnóstico, midiendo la tendencia al sueño, la aparición o no del sueño REM, que consiste en 5 siestas de 20 minutos, cada una con intervalos de 2 horas. La prueba generalmente comienza en la mañana a las 8 a.m. y termina aproximadamente ya en la tarde de 5 a 6. Se considera patológico si la latencia del sueño es menor o igual a 8 minutos y la presencia de 2 o más entradas en el sueño REM. Siguiente. Precisamente en fisiología acaban de exponer las 5 etapas del sueño, ¿no? Y las ondas que se van registrando en el electroencefalograma. Síganme. Bueno, el modafinilo, pues este es el tratamiento de primera línea. Se dan dosis de 200 a 400 miligramos cada mañana. Esta es muy efectiva y la dosis máxima es de 600, dividida en 2 tomas. Como medicamento de segunda línea está indicado el metilfenidato de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. A menudo es efectivo y este actúa induciendo lo que es la liberación de la dopamina. Lo que es el Ritalin, ¿o cómo se llama? No, sí, ¿verdad? El Ritalin, uy, Ritalin. de los setentas, de los principios de los setentas, pues utilizaban compañeros míos para no dormir, el Ritalin. No recuerdo cómo actúa, pero son los medicamentos. Síguele. Sí, Los también está, antidepresivos, o sí, sea, los anti, pa- para, 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 para aumentar, para aumentar los niveles de serotonina, para poder modular la serotonina. Y el óxido de sodio, ¿verdad? Que es un, como un vasodilatador. Síguele. sí, en los antidepresivos pues estaría lo que es la fluoxetina, la protriptilina o la clomipramina. La imipramina pues es en dosis de 25 miligramos 3 a 4 veces al día. El óxido sódico, este es cuyo agente activo es el hidroxibutirato gamma, que es en beneficio de la cataplegia y la suelen usar también como tratamiento de la narcolepsia en muchas personas. Y ya sería todo de mi tema. Bueno, pues qué bonito tema preparó Vania. La felicito. Gracias. Qué bueno que, que escogió este tema para darles una explicación del por qué el sistema reticular activador al despertar y desactivador al iniciar el sueño, ¿verdad? Pues qué bonita exposición. Y, y pues realmente han sido desde un principio un grupo muy unido, muy trabajador, y eso se ve porque concluyeron pronto y además por propia voluntad escogieron temas para fuera de temario, ¿verdad? Para llevarse un poquito más de conocimiento y de paso pues me lo pasaron a mí, ¿verdad? No, pues qué bueno. Por eso, les tiene que ir bien, ¿verdad? Estoy haciendo, pues, el examen. Algunas sí, son preguntas muy obvias, porque, pues, me han cambiado. Y no desde ahorita, desde siempre. Siento, cuando yo revisaba los exámenes, pues no había problema. Pero cuando los he dejado de revisar,
siento que han hecho cambios con todo esto que está pasando. Y no se vale. ¿Por qué? Porque no es con ustedes, pero es conmigo, pero no me duele que sean conmigo, me duele que sean contra ustedes. Eso es lo que sí me duele. ¿Alguien más? ¿No? Si hay otro tema, doctor, nada más que él se preparó para la siguiente clase. Muy bien. ¿Quieren descansar? Porque sí, les voy a dar un repaso de la médula espinal y me voy a hacer valer de Dayami para que me exponga la médula en la página 444. Ustedes nada más van a poner atención y yo les voy a poner las figuras, yo les voy a leer lo que está abajo al calce, ¿verdad? De la figura para que vean los acúmulos neuronales de segundas neuronas, de que cómo se va formando la médula y cómo va ascendiendo la sensibilidad, cómo está el sistema nervioso autónomo, desde el neuroeje, desde el mesencéfalo hasta los segmentos sacros 2, 3 y 4 del parasimpático. Y la columna intermedio-lateral, cómo funciona el simpático con las segundas neuronas en la médula, las terceras neuronas en los ganglios laterovertebrales y ya las últimas, el cilindro eje es cómo actúa la tercera neurona para complementar las funciones del simpático y del parasimpático, por supuesto. Yo sé que nos vamos a llevar tiempo y a lo mejor les doy esta explicación después del parcial. No sé, porque quiero empezar a repasar, hacer un repaso de los primeros temas y, y que levanten el promedio, porque a algunos les fue muy bajo, no debiendo, ¿verdad? Porque yo siento que pasó algo, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos mañana y descansen, ¿verdad? Yo sé que debí haber dejado, pues se me pasó todas las funciones y lesiones de los diferentes lóbulos de la corteza. Ándeles, le voy a decir a Carlos Rivera que me los vaya a dejar a la biblioteca y si alguien los puede recoger este fin de semana, o antes del fin de semana, para que tengan el resumen de la médula, digo, de la corteza, lesiones y funciones, que lo saqué del manual MED porque viene muy bonito ese capítulo y le agregué unas cosas que estaban un poquito, pues, confusas, digo, que había que leer más neuroanatomía. Ándeles, nos vemos mañana, descansen y que pasen buenas Adiós, tardes. doctor. Gracias, Ándeles, doctor. hasta Gracias, mañana. doctor. Que Hasta la mañana. pasen bien. Cuídense mucho, hasta mañana. Sálganse. Bye. Bye.